Señoras y señores, comunidad universitaria, muy buenos días. La Universidad de Guadalajara, el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, a través del doctorado en Estudios Económicos, el Centro de Investigación en Teoría Económica, la División de Economía y Sociedad y de la Plataforma de Economía Jalisco COVID-19, les dan la más cordial bienvenida en mérito de este webinar, Análisis y Prospectiva de la Economía Jalisciense. Y para dar inicio formal, me permito nombrar a las distinguidas personalidades que nos acompañan. Agradecemos la presencia del doctor Alejandro Alarcón Osuna, profesor investigador del CUSEA. Gusto. Nos acompaña también el licenciado Omar Espinosa Torres, presidente del Colegio de Economistas Jaliscienses y vicepresidente regional de la Federación Nacional de Economistas. También se encuentra con nosotros el maestro Luis García Sotelo, director de auditorías de la Secretaría de Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco. Asimismo, agradecemos la presencia del doctor Luis Raúl Rodríguez Reyes, profesor investigador del ITESO. Y como moderador de este evento nos acompaña el doctor Antonio Ruiz Porras, coordinador del Doctorado de Estudios Económicos. Reiteramos el saludo a todos ustedes que nos acompañan a través de la plataforma de Facebook y les mencionamos que al finalizar este seminario se leerán las preguntas e inquietudes que ustedes tengan, siempre y cuando las envíen al chat de Livestream. De igual manera, les anunciamos que pueden consultar en webinars.cusea.udg.mx los seminarios llevados a cabo y próximos a emitirse. Ahora bien, dejo en el uso de la voz al doctor Antonio Ruiz Porras. Gracias, buenos días. Buenos días a todos por su presencia. Agradecemos a nuestros invitados quienes nos acompañan el día de hoy en el evento de cierre de los eventos académicos del Doctorado de Estudios Económicos, el Centro de Investigación en Teoría Económica y Plataforma Economía de Jalisco COVID-19. Agradecemos a todos ellos por su asistencia. Vamos a concluir el día de hoy presentando pues un conversatorio sobre lo que es la economía jalisciense, un tema de importancia local muy importante. Entonces, pues la manera como vamos a llevar este conversatorio, voy a hacer algunas preguntas y pues agradeceré que nos pudieran dar sus respuestas para efecto de facilitar el orden. Vamos a hacerlo en orden alfabético, ¿sí? Entonces le pediré primero al doctor Alejandro Moisés Alarcón Osuna que nos dé su respuesta. Posteriormente nos haría favor de responder el licenciado Omar Espinosa Torres, posteriormente el maestro Luis García Sotelo y finalmente el doctor Luis Raúl Rodríguez Reyes. Entonces, empezaremos con nuestra primera pregunta, y es una pregunta general para todos, ¿no? ¿Cuáles han sido las principales fortalezas y debilidades de la economía jalisciense en 2020? Para animar el debate. Por favor, doctor Alarcón. Sí, pues un gusto estar aquí con ustedes y pues, saludo a todo el auditorio y a todos los compañeros que están aquí con nosotros. Y lo que yo resaltaría principalmente como una fortaleza de Jalisco, algo que probablemente le ayudó un poco más que lo que están sufriendo el resto de las entidades del país, es que Jalisco tiene una naturaleza muy, por decirlo de alguna manera, muy dual. Es decir, tiene un sector servicios que es importante, pero también tiene una industria manufacturera, sobre todo, que también tiene una gran participación en Jalisco, y tiene también pues un sector primario que es importante. Entonces, digamos, esta naturaleza tan diversificada que tiene Jalisco, creo yo que fue una de las fortalezas o algo que le ayudó a Jalisco, sobre todo en los pronósticos que se han hecho. Incluso el mismo doctor Antonio Ruiz ha hecho pronósticos donde Jalisco cae menos que lo que cae a nivel nacional, pero se debe a esto, a que está muy diversificada la economía de Jalisco, y eso le permite pues entrar a dinámicas de exportaciones, le permite entrar a las dinámicas del sector primario, que fue uno de los sectores que no se vio tan afectado por la pandemia, y pues tenía esta diversificación que permitió que muchos negocios que eran esenciales pues continuaran trabajando u operando durante toda esta epidemia. Ahora, algo que
que yo resaltaría aquí como negativo, pues es que también hubo ciertas incertidumbres en el aspecto institucional. Es decir, cuando se presiona, por ejemplo, un botón de emergencia, entonces se están cambiando las reglas de operación de las empresas y aquí es donde ya no se brinda tanta certeza a los negocios y entonces esto sí lo resaltaría yo como una debilidad. Es cierto que lo hicieron con un fin pues bastante noble, que era el de tratar de reducir los contagios, pero también en la parte económica, cuando se frena toda la economía, digamos, de una, o se frena parcialmente la economía presionando el botón de emergencia, entonces esas reglas de operación de las empresas cambian. Y una persona que diga, pues yo quiero invertir en Jalisco, pues se lo pensaría de momento, porque no sabemos si la semana que viene se va a volver a presionar el botón o no, o quiénes o qué sectores van a operar o qué sectores no. Pues ya veíamos que, por ejemplo, las plataformas no podían funcionar, pero los taxis sí podían funcionar y entonces era como muy ambiguo el saber por qué unos sectores sí y otros no. Eso yo es lo que resaltaría como los pros y contras. Ok. Licenciado Omar Espinosa, ¿qué nos podría decir al respecto? Su micrófono, por favor. Muy bien, pues quisiera agradecer la invitación, mi estimado doctor Ruiz Porras, y a todos los compañeros que nos acompañan este día de hoy. Y bueno, yo consideraría que las fortalezas que tiene Jalisco, efectivamente, como dice el doctor Alarcón, están en la diversidad que tiene Jalisco. Tenemos un sector primario muy fuerte, tenemos un sector secundario muy fuerte y un sector servicios que también es importante. Lamentablemente, ahorita con la pandemia entendemos que pues se han estancado considerablemente, pero el hecho de mantenerlos fuertes, a diferencia de los demás estados, hay que recordar que Jalisco representa uno de los 4 estados más importantes que aportan al PIB nacional. Eso hace que el estado se mantenga firme, que no caiga a pesar de esta crisis, ¿verdad? Digamos, y también, bueno, la tasa de desocupación que tenemos es más baja que el promedio nacional, es una cosa muy importante. El impacto económico que tiene Jalisco en el PIB nacional, como le decía hace un momento, pues está reflejado entre los 4 primeros estados y conforme a los indicadores del ITAE, pues la recesión ha hecho que se disminuya el Producto Interno Bruto, pero siento que los jaliscienses tenemos con qué salirle adelante a esta crisis. Como una debilidad, yo considero que el porcentaje que hay de la población todavía con ingresos inferiores a la canasta básica, ese sí sería una debilidad que tenemos el Estado. La población en extrema pobreza no la hemos abatido como debe de ser. Tenemos una alta concentración de personas viviendo en zonas geográficas, por ejemplo, en los nuevos fraccionamientos, ahí como en Tlajomulco, condiciones que yo llamaría casi precarias, donde los municipios no pueden otorgar los servicios adecuados como se merecen. Esta alta concentración de personas también no abona en lo absoluto pues a la sana distancia. Hay una alta concentración de personas, no podemos tomar las medidas necesarias de sanidad, lo vemos en el transporte público insuficiente, pero sin embargo considero que a pesar de todo esto, tenemos todo para salir adelante, con un poco de paciencia, un poco de esfuerzo, un poco de organización, tanto personal, familiar y comercial, creo que podremos salir adelante. Bueno, eso es mi comentario inicial. Sí, muchísimas gracias, maestro Luis García. Si nos puede agregar, por favor. Un saludo a todos y evidentemente 2020 ha sido un año muy complicado para todas las economías del mundo. Para las economías subnacionales como la nuestra, Jalisco no es la excepción, ha enfrentado retos por demás significativos que tienen más que ver no con la dinámica de crecimiento que aquí ya se ha señalado ha tenido. Es la 4ª economía del país, su Producto Interno Bruto representa el 7.1% de la producción nacional. Una economía diversificada, es el primer lugar en el sector agropecuario de los últimos 2 años. En el primer semestre de 2020, Jalisco fue el tercer lugar en la atracción de inversión extranjera directa, nada más 1.542.7 millones de dólares
que se han venido generando en la entidad, lo que nos habla en sus fortalezas de una economía que es bastante atractiva para los mercados y que además ha desarrollado estrategias y políticas económicas que han permitido que sectores importantes de comercio y de la industria se instalen en nuestro estado. También tiene una fortaleza turística significativa y eso ha hecho de Jalisco que en los últimos años, ya de manera sostenida, su crecimiento económico esté por encima del promedio nacional y que su generación de empleos también ocupe en los primeros lugares. En el caso de 2020, como se ha dicho, Jalisco es el segundo estado con la mayor generación de empleos, más de 45,000 empleos generados, lo que lo pone en un segundo lugar nacional. Más sin embargo, todos sabemos que hubo una pérdida significativa de los empleos y esos aún tenemos un déficit, ¿no? Yo veo pues en esa lógica una serie de fortalezas para el Estado y creo que entre sus principales debilidades está el que dependa mucho de la circunstancia nacional. Es decir, los recursos con los que puede contar el Estado corren la suerte de lo que le sucede al contexto nacional. Si la economía nacional viene abajo, hay un efecto significativo en todos los estados y no es la excepción Jalisco. Jalisco perdió más de 95,000 empleos en tan solo 5 meses. Y eso habla del impacto que tuvo la pandemia y el confinamiento social que detuvo la economía y que de alguna manera está generando dificultades a todos los estados, especialmente Jalisco, para dar una atención a 2 temas de emergencia de calado mundial. Un asunto de salud, por un lado, y el otro tema, y creo que es el que nos atañe en este conversatorio, es el cómo regresar a una normalidad económica y cómo de manera asertiva poder hacer que la economía del Estado tenga o recupere un dinamismo económico a los estándares del 2019. Es decir, aquí estamos frente al reto de una reactivación económica que pueda permitir tener los menores efectos en todo tipo, en las tasas de desempleo, en las condiciones sociales de las personas, en la generación de producto. Y de alguna manera estas debilidades se hacen presentes en el Estado porque el Estado no cuenta con los suficientes instrumentos de política económica para poder atender estas emergencias que se vinieron. Es decir, a pesar de que se han inyectado muchos recursos para atenuar la crisis económica y la caída del producto por la inactividad, estos no han sido suficientes porque la pérdida de los empleos aún es deficitaria, porque la pérdida del producto también, es decir, todos vamos a experimentar una caída en nuestro Producto Interno Bruto y esto habría que evaluarlo en ese contexto. Y ahí cerraría mi primera intervención. Gracias, muy amable. Doctor Luis Raúl Rodríguez Reyes, por favor. Gracias, un saludo para todos, un agradecimiento también para ti, Toño, por la invitación. Mira, yo te diría, para ser muy breve, dentro de las ventajas o dentro de la principal fortaleza que tiene la economía jalisciense, yo observo un atractivo especial para los inversionistas, sobre todo la inversión extranjera directa. Me ha sorprendido mucho el indicador, mientras entre este año, de enero a septiembre, hubo un crecimiento importante en la inversión extranjera directa de 42%, cuando a nivel país perdimos casi 10% de inversión extranjera directa. Entonces, ese atractivo te habla de un ecosistema, ¿no?
Entonces, ese ecosistema que tenemos atractivo para inversión, yo creo que es nuestro principal atractivo, nuestra principal ventaja, nuestra principal fortaleza como economía. Dentro de la parte negativa, yo te diría que tenemos un problema estructural. Bueno, obviamente no es nada más 2020, no es un problema estructural que tiene Jalisco como economía, que es que somos una economía grande, en efecto representamos una economía grande con respecto al país, pero somos una economía no muy altamente productiva. En promedio, hay industrias muy productivas, unas y otras no, pero por ejemplo, por darte un indicador, en términos de PIB per cápita, estamos bastante abajo del nacional, no del nacional, digo, bastante abajo en la lista de estados, ¿no? Si hacemos un ranking así a nivel PIB per cápita, pues andamos por número 13. Es decir, por el número de personas que tiene Jalisco, deberíamos estar produciendo muchísimo más, debería estar creciendo todavía más. Entonces, creo que ahí hay un muy importante tema estructural que se puede atender, que hay forma de atenderlo. Educación, más inversión en tecnologías, a lo mejor más inversión en educación, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden hacer. El atraer talento de fuera, el impulsar más, el sector tecnológico, etcétera. La tecnificación de algunos sectores más tradicionales. Bueno, por todo ello, hay hay política económica que se puede hacer, política industrial que se puede hacer para ayudar a ese desarrollo, ¿no? Entonces, yo te diría, muy brevemente para sumarizar esto, en debilidades es la parte estructural de una economía todavía no al nivel productivo que podría estar o que debería estar. Y dentro del lado positivo es que el ecosistema económico de Jalisco pues, es suficientemente atractivo como para ser diferenciado del resto del país, como para que haya un rompimiento de tendencia en términos, por ejemplo, de atracción de inversión extranjera directa, que para mí es un indicador que te habla de confianza en el ecosistema, ¿no? Algo ha hecho Jalisco, todos los integrantes, lo que le llaman las instituciones catalíticas o catalizadoras, gobierno, industria, personas, universidades, todo ese ecosistema completo ha sido atractivo para la inversión extranjera directa. Con eso me quedaría hasta ahorita. Gracias. Ok, muchísimas gracias. Bueno, pues es interesante lo que mencionan. Estimado doctor Luis Raúl, pues voy a preguntarte nuevamente, voy a cambiar el orden para que no sea siempre el último. Justamente en ese contexto, ¿cómo evaluaría las decisiones de la política económica estatal tomadas este año? Por favor. Sí, repito, ¿cómo evaluaría las decisiones de política económica estatal tomadas este año? ¿Para quién fue la pregunta, doctor? Para el doctor Luis Raúl, para que no sea siempre el último. Para el doctor Luis Raúl Rodríguez, por favor. Tienes apagado el micrófono. No. Perdón, aquí estoy. Gracias. Disculpen, hubo un pequeño pico ahí en el internet. Sí, me decías, Toño, sobre la política económica, ¿no? Particularmente. Exactamente, por favor. Mira, sobre esto, híjole, aquí, perdón que me tome un poquito más de tiempo, pero creo que este es la parte más rica del debate. Inicialmente yo te diría que hay luz y sombra en la política económica, en las decisiones de política económica tomadas. Hay de todo, hay luz y hay sombras, ¿sale? Hay luz muy brillante y sombras terribles. Por ejemplo, dentro de las luces, yo te diría, respecto a la pandemia, yo creo que hay un falso debate entre salud y economía, ¿sale? Yo creo que si algo nos ha enseñado la pandemia es que la salud es lo más importante, la salud es la clave. Aquellos países que cuidaron la salud tuvieron menos impactos económicos y han tenido una recuperación más rápida. ¿Sí? O sea, cuando tú dices cuidar la economía y descuidas la salud, el efecto, lo único que hace es prolongar la crisis, ¿no? Entonces, inicialmente a mí me parecieron muy atinadas la separación del gobierno estatal con respecto al modelo o a la gestión de la pandemia por parte del gobierno central de México, y que se han tomado las decisiones de promover el cubrebocas, promover la sana distancia, hacer los cierres, etcétera. Creo que eso tuvo un impacto en casos
en severidad y finalmente creo que eso va a dejar mejor parado a Jalisco al momento de la recuperación. ¿Dónde creo que estuvieron los errores? Pues yo creo que ya lo manejaba Alejandro, ya lo mencionaba Alejandro. De repente pues hay un semáforo, luego no hay un semáforo, luego sí, luego no. Luego abrimos rápidamente un fin de semana para el Buen Fin y luego cerramos antes. O sea, hay una inconsistencia en el mensaje. Creo que el mensaje que inicialmente había sido positivo se convirtió en un mensaje equívoco, raro, sin mucha claridad y de repente el gobernador dice una cosa un día, luego dice otra cosa otro día. Eso no da certidumbre, eso genera un problema y eso genera un problema hacia las inversiones, hacia las personas, ¿no? Etcétera. Dentro de lo bueno cerrar antes y separarse, desmarcarse del gobierno central, que desde mi punto de vista, al inicio estaba cometiendo errores de estrategia terribles. Y dentro de lo malo, esa de repente prisa por salir ante obviamente resultados económicos adversos. Otra cosa que me ha gustado es que se ha seguido en ese desmarque. Por ejemplo, me parece esta idea de promover que el aeropuerto de Guadalajara se convierta en un hub, que gane aquello perdido por la Ciudad de México, literal, por el error absurdo de cancelar el aeropuerto de la Ciudad de México y meter la inversión aquí en Jalisco del aeropuerto de GAP, que va a ser otra nueva pista, etcétera, y tiene un plan interesante de ampliación. Eso me parece algo muy interesante. Y dentro de lo negativo, yo te diría que para mí ha sido un grave error no estar usando de una manera eficiente ese préstamo que se hizo por los 6,200 millones de pesos, que es un dinero que está ahí, que se prestó y que solamente se ha ejercido, creo que es el 2.5% de ese dinero. Ese dinero se está tardando Jalisco en ejercerlo. Está siendo malo para ejercer ese dinero. ¿Y cuál es el problema? Pues que entre más se tarde en ejercer ese dinero, la recuperación va a ser más lenta. Entonces yo creo que ahí hay un tema, mira, yo te diría, más que de política económica, de ejecución. ¿Sale? Otro acierto importante. Tenemos que Jalisco, adelante de todo el país, dio apoyos para las empresas, para las personas, para el agro. Eso fue para mí, cuando lo vi, dije, cuando el resto del país México ha sido uno de los países que menos apoyos ha dado a nivel mundial para recuperarse de la pandemia, Jalisco lo estaba haciendo. Y lo estaba haciendo bien. ¿Cuál es el problema? Vuelvo a lo mismo, ejecución. Que hubo muchos problemas para que esos apoyos se pudieran dar, problemas pues, operativos. Muy similar a lo del préstamo. Tenemos 6,200 millones de pesos ahí guardados, no se han ejecutado. Ya estamos muchos meses dentro de la pandemia y no hemos ejecutado esos recursos. Entonces yo te diría, dentro de lo positivo de la política económica, han sido decisiones de política, creo que bastante buenas, bastante bien, que nos han ayudado a diferenciarnos como Estado del desastre que se ha convertido de repente la federación. Pero por el otro lado, a la hora de ejecutar, creo que ahí a nuestro gobierno le ha faltado ser mucho más eficiente, ¿no? Han sido no omisos, pero sí creo que ineficientes a la hora de actuar, de llevar esa política a pie, ¿no? De llevarle ese apoyo a las personas, de convertir toda esa gran masa de recursos que se tiene ahí en apoyos directos que puedan acelerar la recuperación económica. Hasta ahí me quedaría. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Pues le agradeceremos al maestro Luis García Sotelo si nos puede dar su opinión, por favor, sobre esto. Y me voy a permitir también extenderme un poco con el asunto porque me parece que es importante diferenciar lo que ha hecho el Estado de Jalisco respecto de otros estados y respecto al propio gobierno federal. Efectivamente coincido con esta idea de que la política económica que se orientaba para el 2020 se trastoca y se modifica de manera sustancial con la llegada de la pandemia y con el asunto de la reactivación económica. Y eso hace que hay una reconversión de todo el presupuesto. Se tuvo que reconstruir todo el presupuesto público para poder atender
los dos asuntos de primer orden que le atañen a las personas. El asunto de la salud, que debo advertir que el gobierno federal no entregó ni un peso más para atender el tema de la salud, y el gobierno tuvo que redireccionar el presupuesto en más de 3.500 millones de pesos para poder dar una atención que permitiera tener los indicadores con los que se mueve el estado de Jalisco respecto del tema nacional. Es delicadísimo. Miren, el día de ayer nada más había 11.625 nuevos contagios, y de los cuales el estado de Jalisco, que es la tercera entidad con mayor población, le aporta 825. Ya con el sistema radar, imagínense. Es decir, el nivel de la pandemia que estamos enfrentando y el grave problema de salud que está frente a nosotros y se va a agravar, no ha sido eficientemente atendido por el gobierno federal y ha sido desdeñado a los gobiernos estatales y los ha dejado a su suerte. Entonces, una de las prioridades de la política económica del gobierno estatal fue hacerle frente a la crisis sanitaria e invertir recursos significativamente que ya venía haciendo para la reconversión hospitalaria. Y eso no es tan sencillo. Y esta reconversión hospitalaria nos lleva a tener en Jalisco los mejores índices de la capacidad para atender enfermos en hospitales. No rebasamos el 35% de la capacidad que tiene el Estado. Y ese es un dato por demás significativo respecto de otros. ¿Por qué es tan importante que el tema de la salud se siga apuntalando y que viene? También eso lo hablaré en otro rato. Porque precisamente lo que el gobierno estatal tiene claro es que debe de tener una estructura de atención de la salud lo suficientemente sólida que no le desborde para poder iniciar una reactivación económica con la idea de asumir el riesgo que esto significa. Porque mantener cerrada la economía por los meses que se tuvieron ya no es posible. Tenemos que hablar de una nueva forma de realizar actividad económica con el cuidado de la salud. Y entonces coincido con esta idea de que el gobierno tuvo políticas económicas exitosas porque fue de los que más le invirtió al asunto de la salud, fue de los únicos o de los pocos estados que invirtió recursos significativos para apoyar a las pymes con dos programas, el Reinicia, Reactiva, el programa de protección al empleo, el programa de atención a las personas que perdieron un empleo, que se les dio un apoyo, con la idea de que se mantuvieran los empleos. Y hubo, miren, nada más para pasar de 19 al 20, el número de beneficiarios y unidades económicas pasó de 333 a más de 10,000 unidades económicas apoyadas, estoy hablando del microsistema de pequeñas, medianas y micros empresas por el gobierno del estado, y eso hace que la reactivación de los empleos esté ahí presente. Es decir, los 45,000 empleos recuperados son producto también un poco del esfuerzo de la política económica realizada para eso. Otro gran tema que no se descuidó y es un eje de la política económica del Estado es reconstituir el manejo de los recursos hacia un apuntalamiento de la generación de infraestructura que le permita al Estado tener lo que es la conectividad y el tener oportunidades para la generación de empleos, que también se visualiza con esta idea de por qué el Estado de Jalisco es una entidad atractiva para la inversión extranjera directa y para la creación de nuevos negocios, porque se tiene que crear el marco de los negocios. Coincido un poco en el asunto de la certidumbre, que no ha sido lo suficientemente el gobierno asertivo para manejar la comunicación y para manejar las cifras, porque no es tan de todo cierto que el hecho de que no se hayan ejercido, estamos hablando ya de más del 35% de los recursos del crédito para la inversión, que no se han pagado. No quiere decir esto que las obras no estén ejecutándose para su realización, porque son pagadas conforme van terminando las diferentes etapas por las que se vienen realizando, y eso es importante señalar. El hecho de que no se haya pagado aún la totalidad del crédito no significa que las obras que están contratadas para la reactivación económica no estén en marcha. El 75-80% de los proyectos vinculados
al crédito están en marcha. Y eso es importante decirlo porque también habla de que los resultados se van a empezar a ver en términos de esta condición de generar condiciones de interconectividad, generar condiciones para la generación de nuevos negocios, se va a estar dando, digamos, o visualizando más para el próximo año que para este. 740 millones de pesos destinados para apoyos directos a pequeñas, medianas empresas hablan. Respecto en el 19 se otorgaron 99 millones. Este año se han otorgado 740 millones, más de 3.500 millones para atención de la salud. El tema del apoyo a nuestro gran sector, que es el sector agroindustrial, que es el número 1 a nivel nacional de los principales productores de alimentos. Jalisco le aporta más del 14% a toda la producción nacional de alimentos. Es decir, hay condiciones muy fuertes y eso habla de hacia dónde está dirigiendo la estrategia, la política económica del Estado, hacia seguir fortaleciendo aquellas actividades económicas que son preponderantes, la agroindustria, el sector turismo, que es uno de los grandes perdedores con la pandemia, pero que necesariamente tiene que regresar y reinstalarse. Solo por decir, el manejo de la política económica del Estado habla de que más del 95% de la actividad económica está recuperada o está en marcha en este momento. Cosa muy distinta que está sucediendo en muchos otros estados de la República, donde la actividad económica no rebasa el 80% en su funcionamiento. Es un riesgo, sí es un riesgo, porque el hecho de tener prácticamente abierta toda nuestra economía puede representar un problema de descontrol de los indicadores de salud y se va a tener que estar manejando el gobierno con estrategias que, si bien pueden afectar la certidumbre, es decir, el que mueva las condiciones de juego, lo va a tener que hacer, y lo va a tener que hacer porque estamos frente a un problema de salud que no acaba de terminar, aún y con que se haya ya establecido toda una estrategia para la vacunación, etcétera. Pero esto nos va a llevar por lo menos el primer semestre de 2021. Este asunto de navegar con la reactivación económica y con el manejo adecuado de los indicadores de salud, y eso puede ocasionar que haya vaivenes en torno a las decisiones. Miren, solo por poner un resultado sobre lo del botón de emergencia, fueron 2 fines de semana, ¿no? 2 fines de semana donde los niveles de contagios diarios pasaron de 900 al día, 950, casi 1000, que estábamos ya teniendo antes de apretar el botón de emergencia, a bajar el indicador a un promedio diario de 500 contagios por día. Y eso nos permitió de alguna manera enfrentar el Buen Fin con la economía abierta y con las menores afectaciones para las actividades económicas del Estado. Sin embargo, esta vaivén, digamos, o esta necesidad de estar ajustando la estrategia de sanidad, pues sí ha generado problemas significativos para muchas empresas del sector servicios que han tenido que ver la necesidad de cerrar sus negocios. Entonces, ahora la política económica para el próximo año tendrá que estar pensando en qué hacer para reactivar o reiniciar todas aquellas entes económicos que perdieron, negocios que perdieron y que tuvieron que cerrar por estas circunstancias. Okay. Bueno, ahí le dejaría. Ok, muchísimas gracias. Bueno, le damos la palabra al licenciado Omar Espinosa, por favor, para que nos diga su opinión. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, mira, pues ya ha sido muy enriquecedora los comentarios de Luis García y del doctor Luis Raúl en este tema. Yo me voy a limitar solamente a decir que la política económica del gobierno del Estado pues está altamente dependiente de la cuestión sanitaria. Esto pues, vemos que al gobernador sin duda le preocupó en primera instancia pues atender la situación sanitaria, viendo la capacidad hospitalaria que tenemos, la capacidad de respuesta, pues, para poder atender a toda la ciudadanía.
Ciertamente, pues, el costo de haber cerrado todos los comercios pues ha sido grande, y el reto en estos momentos pues es la reactivación económica. Como bien lo decía Luis hace un momento, bueno, los 6.200 millones de pesos que se obtuvieron de crédito, no es que no se hayan ejercido, simplemente no se han pagado a los servicios, pero siento que esto si este dinero se va enfocado a la inversión pública, la reactivación económica será más rápida. Más bien tendríamos menos efectos nocivos, como ya los estamos viendo para el 2021. Yo pienso que también coincido con Luis. Primero está la salud, primero está el bienestar de las familias. Si no hay salud, pues podríamos entrar en un colapso económico peor que el que estamos viviendo. Yo veo adecuada la política económica del gobierno del estado en esta materia. Creo que ha destinado los recursos estratégicamente y puntualmente, y considero que a partir de ese momento, pues la reactivación económica veremos los primeros resultados a partir del primer bimestre del 2021. Y aquí le dejo porque creo que ya estuvieron muy extensos mis compañeros. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Omar. Bueno, le damos la palabra al doctor Alarcón Osuna, por favor. Hola, sí, digo, en muchos de los aspectos que ya se han comentado estoy de acuerdo, pero a mí me gustaría enfatizar algunos puntos porque básicamente hablamos de la política económica y nos remitimos solamente a lo que se ha hecho durante la pandemia, pero yo creo que esto va un poco más allá porque, digo, si nos fijamos, por ejemplo, en algunos de las metas que se planteó el gobierno del estado en su plan estatal de desarrollo, entre esas metas estaba, por ejemplo, mejorar en los índices de competitividad del IMCO. Y nosotros, en los últimos resultados que vimos del IMCO, Jalisco cayó. Es decir, en vez de avanzar, retrocedió. Y eso no podemos decir que se debe todo solamente a lo que sucedió a través del COVID-19 y todo lo que vimos que se ha enfrentado Jalisco. Por ejemplo, en el mercado de factores, está marcado allí que ha disminuido, por lo menos eso es lo que dice el IMCO, ha disminuido el nivel de ingreso de los trabajadores. Y eso no es algo que, digamos, se debe solamente a la epidemia, es algo que ya viene arrastrando, que es una cuestión estructural, como ya lo decía Luis Raúl, y que se debería atender. Pero también hay otras cuestiones como la recaudación, en donde se marca que Jalisco no ha tenido particularmente un buen papel en la recaudación y en la gestión de la formalidad tanto de las empresas como de los trabajadores. Yo creo que allí sí le ha faltado al gobierno del estado pues ser un poco más enfático en esas políticas y no dedicarse solamente a la parte coyuntural de lo que es la epidemia, porque la epidemia lo que sí ha generado es que se acentúen todos estos problemas en vez de poder mitigar los problemas que ya venían desde un largo plazo. ¿Qué es lo que veo como positivo de esa política que ha implementado Jalisco? Como bien lo decía Luis García, creo, el sector agropecuario, cuando se le dieron bastantes apoyos al inicio del gobierno, pues fortaleció su posición. Y ahora que nosotros estamos viendo que la política industrial de México, pues prácticamente es la política industrial de Estados Unidos, en donde en Estados Unidos se le están dando seguros a las personas, seguros de desempleo. Esas personas están comprando, pues entre otras cosas, automóviles, entre otras cosas, están comprando alimentos. Y nosotros hemos visto cómo en los últimos 6 meses la balanza agroalimentaria de México ha crecido, particularmente la de Jalisco, y se debe mucho a estas exportaciones que está haciendo Jalisco de la balanza agroalimentaria. Entonces ahí sí creo que pudo haber sido un acierto el que se haya invertido pues suficiente en el sector primario a inicios del año, porque eso fortaleció lo que vendría a ser la política de desempleo pues aplicada en Estados Unidos. Ahora, algo que sí creo que se ha quedado allí en el tintero es que ya hablaban de los programas que ha aplicado Jalisco de reactivación económica y que sí considero que han servido, pero en este momento no se trata solamente de la reactivación económica, y eso lo digo como consultor de empresas. Hay empresas que ahorita, bueno, desde hace como 6 meses, tendieron un puente hacia ningún lado porque se endeudaron mucho, solicitaron créditos, y ahorita lo que considero es que la política que debería de implementar Jalisco es ver cómo se hace ahora
para poder reestructurar esos créditos, porque esos mismos créditos que se solicitaron, que eran a tasas bajas o que tal vez se prorrogaron los pagos, ahorita se están convirtiendo en tasas y en pagos mensuales que están ahorcando a muchas de las empresas. Y yo creo que más bien tendría que ir por allí la política de apoyo financiero a las empresas y no tanto en ver cuál es la reactivación económica. Es decir, tratar de evitar el estrangulamiento o la muerte de empresas por cuestiones crediticias en vez de tratar de reactivar a las empresas. Hasta allí lo dejaría yo. Ok, pues muchas gracias, muy interesante punto. Bueno, la otra pregunta que vamos a abordar es un tema que es bien interesante, ¿no? Que ha causado muchos conflictos y fricciones entre el gobierno estatal y el federal, que se refiere justamente a lo que son el manejo de las relaciones intergubernamentales, entiéndase las transferencias, ¿no? Entonces, en ese contexto, pues sí me gustaría que nos dieran su opinión acerca de la relación fiscal entre la Federación y el Estado de Jalisco. Le pediré, por favor, al licenciado Omar Espinosa si nos pudiera empezar dando ahí su comentario, por favor. Muy bien. Pues mira, en realidad yo considero que sí es injusta la relación que existe entre la Federación y el Estado de Jalisco, primeramente por el porcentaje que aportamos al PIB y lo que nos regresa, ¿sí? Desde mi opinión, las reformas fiscales aplican para todos, efectivamente, pero aquí estamos entre la disyuntiva entre equidad y justicia. Y aunque pudiera sentirse que afecta solamente al Estado de Jalisco, bueno, también hay que considerar que a otros estados también les afecta, sobre todo aquellos estados que reciben subsidios y aportaciones derivadas del petróleo. Estos se han visto afectados duramente también, pero yo considero que el caso de Jalisco, por ser una economía altamente importante que aporta a la federación, no es fácil, pues, tener una buena relación con el presidente, con el pacto fiscal en esas condiciones. Considero que el gobierno del estado está haciendo su luchita para captar más recursos hacia el estado. Justamente, digo, nosotros aportamos cerca del 7.1% del Producto Interno Bruto. Entonces, en ese tenor, pues, yo creo que es justo que los jaliscienses reciban las aportaciones derivadas de ese aporte del Producto Interno Bruto, ¿no? Y eso no estamos midiendo la cuestión de impuestos que se pagan, ¿sí? Tenemos una población, efectivamente, somos el cuarto estado más importante del país y como eso, pues tenemos compromisos que se tienen que seguir adelante. Somos un estado industrial, somos un estado que ha dado respuesta a las necesidades económicas del país y por lo tanto considero yo que se debe de medir con poca diferencia, más bien con mucha diferencia a los estados que aportan menos. Bueno, ese es mi comentario inicial. Ok, muchas gracias. Bueno, aquí sin lugar a dudas, el maestro Luis García va a tener una opinión interesante. A ver, por favor. Mira, voy a partir de mi intervención de algo que muy cierto decía el doctor Alejandro Alarcón. Si bien ha sido acertada la estrategia de atención a la reactivación y al manejo de la pandemia en salud, es evidente que es insuficiente la estrategia de política económica que tiene el Estado, porque también es evidente, y ahí lo enlazo a este tema, que los instrumentos de política económica y los instrumentos de política fiscal con los que se puede mover un Estado están claramente limitados. ¿Por qué están claramente limitados? Porque la estrategia de país está preponderantemente dominada por el manejo de los recursos públicos a nivel federal. Desde hace 40 años, no es un asunto de la cuarta transformación y no, es un tema estructural muy fuerte. Desde hace 40 años México le apostó a una simplificación del sistema tributario, una armonización de su sistema, a cambio de que el gobierno federal recaudara el mayor número de ingresos y lo repartiera entre los estados con un criterio de resarcir esa pérdida económica que tendrían por ceder, eliminar o suspender contribuciones a las que tenía derecho a hacer. Léase, el Estado podía, de acuerdo a la Constitución, puede gravar un impuesto a la renta, un impuesto al consumo,
impuestos a la producción y los servicios como los IEPS, que no están limitados constitucionalmente, pero que sí están limitados por el pacto fiscal que hay entre la Federación y los estados. Y eso hace que los estados reciban recursos para poder atender sus funciones públicas y otras que son descentralizadas, que tienen más el interés federal o que son concurrentes. Los gobiernos estatales gastan mucho dinero para atender la salud, la educación y la seguridad pública. Yo les digo, el mayor porcentaje del presupuesto del estado de Jalisco se va no a la atención económica. Cuando hablamos de la atención económica, hablamos del orden de los 9,000 millones de pesos, una cosa por el estilo. Pero el presupuesto de Jalisco se va a la educación, se va a la salud y se va a la seguridad pública, sin duda. Y esas son funciones públicas que fueron descentralizadas y que requieren de recursos. Por tanto, ¿por qué creo que es una relación inequitativa? Porque el gobierno federal se apropió de los ingresos fiscales, ¿no? De los ingresos fiscales, los más fuertes, y le dio a los estados en suma una tercera parte de los 6 billones y medio que tiene para gastar. Y de esa una tercera parte, la mitad se la condiciona a atender funciones públicas descentralizadas y la otra parte para atender asuntos de distribución y equidad. Es decir, no puede un estado desde lo local, con los instrumentos que tiene, me refiero a recursos, poder impulsar políticas económicas sean más asertivas y que puedan potencializar la dinámica económica de un estado. Los últimos años, el estado de Jalisco ha venido bien, ¿no? Reducida la intervención de los recursos públicos federales hacia el estado y la disminución de los recursos públicos que le transfiere a los estados también. Por tanto, el recurso federal no se está gastando en Jalisco y tampoco le está dando dinero a Jalisco para que lo gaste en Jalisco. Y sin embargo, y no es un asunto de este gobierno, sino de otros también, Jalisco tiene una dinámica económica creciente que siempre está por encima del promedio nacional, con un gran aporte al producto y que no puede potencializar su crecimiento económico porque le cortan las manos. ¿Y qué es que le corten las manos? Que no le lleguen los recursos para hacerlo. Porque está demostrado que si estados dinámicos como el nuestro tuvieran más recursos para poder hacer frente a todo lo que demanda la localidad, pudiéramos tener un crecimiento muchísimo más dinámico del que tenemos y pudiéramos tener estándares muchísimo mejores de los que tenemos. Ojo, el estado de Jalisco es el que más le aporta recursos a la universidad pública. Le acabamos de apostar a un incremento mayor al presupuesto de la Universidad de Guadalajara, pero lo que aporta Jalisco a la universidad pública es lo que aporta todo el país a sus universidades. Fíjense nada más de lo que estamos hablando. Jalisco es el estado que más le aporta a la universidad y eso no se reconoce. Es el estado que más le aporta de manera propia al sistema de educación básica, que más le aporta al sistema de educación salud, con independencia de los recursos que el gobierno federal le manda. Por eso los estándares y los niveles educativos y de salud y de calidad de vida en Jalisco son mejores. Y lo que no tenemos son recursos suficientes para poder hacer frente a tanta demanda, porque claramente no podemos hacer más políticas porque no tenemos con qué realizar mayores inversiones. Aquí pedimos un préstamo de 7,000 millones, de 5,000 millones de pesos para hacer infraestructura que deberíamos de hacer con recursos ordinarios, por poner un ejemplo, para hacer un programa de movilidad, de transporte, como es una línea de tren ligero, es necesario el recurso federal porque si no, nunca existiera. Cuando esos proyectos deberían de ser locales y financiados desde lo local. Y aquí se sanatiza tremendo el que el gobierno del estado vaya y recurra al crédito público para poder hacer frente a las necesidades de infraestructura del estado. Cuando en un año
el gobierno federal le quita de plomazo 7,000 millones de pesos, así nomás, porque lo decide, y nadie dice nada, y se endeuda por 5,000 y todo el mundo pone el grito en el cielo, cuando en un año ordinario, el gobierno federal le quita más de 7,000 millones de pesos nominales al Estado, ¿eh? Estamos hablando de 9,200 reales. Eso es lo que está mal. Y lo que está mal es que los estados sigan pensando en que dependen financieramente de la federación. Somos un país federal donde se construye con base en la unidad de los estados, y quienes deberían de decidir el presupuesto de la federación son los estados, no al revés. No estamos presos en una dinámica centralizadora de los recursos y del poder. Finanza, esta relación recursos públicos es lo mismo poder público. Hay una exacerbada centralización del poder y de los recursos públicos a nivel central que no han demostrado éxito en los últimos 40 años, porque en los últimos 40 años este país no ha sido capaz de crecer más de su potencial real económico. Por debajo del 2% anual es un verdadero fracaso de país con el modelo que tenemos, donde concentramos todo para que la federación lo haga todo o supuestamente lo haga todo. Seguimos teniendo los problemas de seguridad, seguimos teniendo los mismos problemas de pobreza, más pobres, más inseguridad. No crecemos en el largo plazo y el modelo está basado en un sistema centralizador de recursos públicos y de políticas económicas centralizadas. Y ahí le dejo. Ok, muchas gracias. Si le pedimos su comentario al doctor Luis Raúl Rodríguez Reyes, por favor. Sí, gracias, Toño. Bueno, mira, aquí yo dividiré mi comentario en tres aspectos básicos, ¿no? Primer aspecto fundamental es que pues, somos parte de una federación de estados, ¿sale? Entonces, desde su misma definición constitucional como país, pues hay cierta obligación solidaria con aquellos estados que no tienen el mismo desarrollo y la misma oportunidad de crecimiento económico que México. Perdón, que Jalisco. Sí, hay otros estados que no tienen nuestra posición, etcétera, acceso a recursos, acceso a mercados, no es la misma. Entonces, en efecto, desde el punto de vista como mexicanos, como parte de un país, como parte de una federación, pues existe cierta obligación solidaria. Entonces, a partir de ahí, si nosotros partimos de ese principio, pues siempre vamos a estar dando más de lo que recibimos mientras nos mantengamos creciendo más que el promedio. O sea, siempre, todo estado que forma parte de esta federación. Por ejemplo, en las épocas de boom petrolero, no sé si la relación era tan así, o más recursos venían, por ejemplo, de Tabasco, por ejemplo, de Campeche. A lo mejor en esa época, pues la relación era diferente, y ahí a lo mejor no nos quejábamos mucho, pero en este momento, pues que hay escasez de recursos, pues es cuando empieza a apretar un poco, ¿no? Pero, como lo digo, hay una obligación solidaria como mexicanos, ¿no? Otra forma de pensarlo sería, bueno, vamos a establecer nuestra federación jalisciense, ¿no? Y vamos a separarnos y a trabajar solos, ¿no? O sea, mientras seamos parte de México, seamos mexicanos, tengamos nuestra bandera, cantemos el himno, etcétera, tenemos una obligación solidaria como ciudadanos. Ahora, partiendo que existe esa obligación solidaria, pues en efecto, de repente se puede prestar al abuso o al no abuso. Yo aquí me iría al siguiente aspecto, que es el aspecto recaudatorio. A mí me queda duda, y lo digo con toda honestidad, y sin intentar generar más polémica de la que ya que ha generado. Si se ha hecho un estudio a fondo o a profundidad de la capacidad recaudatoria del estado de Jalisco, o de Nuevo León, o de el que sea, ¿no? O sea, si hay una forma de comprobar que si nosotros tuviéramos la capacidad recaudatoria y no la tuviera la federación, pudiéramos llegar al mismo resultado o a un resultado peor. ¿Sale? Esa es una duda que me queda a mí. Yo o sea, no lo tengo porque no he visto ese estudio, no lo he hecho. ¿Sale? Porque, por ejemplo, ahorita estamos hablando un poco en teoría, ¿no? ¿Qué pasaría si no, es que es injusto que el gobierno me quite? Digo, estoy de acuerdo que es injusto que nos quiten 7,000 millones. Digo, no me parece adecuado. Pero, ¿podríamos nosotros lograr con otro esquema diferente un resultado mejor? Es mi duda. Digo, no dudo de la capacidad recaudatoria que tengan en el SAD, aquí Jalisco, etcétera. Pero no lo sé.
Digo, esa es una buena pregunta para Luis a lo mejor, ¿sale? Si nosotros como Estado pudiéramos en realidad generar tener esa capacidad recaudatoria para mejorar el aspecto que tenemos. Segundo, a mí se me hace muy complicado, por la forma en que están hechas las cifras, rastrear. Por ejemplo, muchos de las empresas, inclusive jaliscienses, están domiciliadas en la Ciudad de México. Entonces, a pesar de que la actividad económica ocurrió aquí, o en Sinaloa, o en Campeche, o donde sea, el domicilio fiscal está en la Ciudad de México. Entonces, esa parte a mí se me hace muy complicado rastrear los datos, decir con una certidumbre académica, si quieren decirlo, ¿sabes qué? Esta lana es nuestra y esta lana no es nuestra, ¿sale? Esa parte a mí se me hace muy complicado. Inclusive, he encontrado muy difícil localizar las cifras, por ejemplo, de cuánto ISR o cuánto IVA se genera por estado. ¿Sale? O sea, no tengo no la he encontrado. Y vaya que sí la he estado buscando, no la he encontrado la recaudación estatal de ISR IVA, pero un comparativo nacional. Creo que no sé si existe o no existe, no la he encontrado. Entonces, ese tipo de aspectos hacen muy diferente hacer una evaluación hacia profundidad de este tema, ¿no? De este problema. Y por último, lo que yo diría es que, en efecto, los recursos públicos, y en eso coincido con Luis, los recursos públicos son muy importantes para temas donde la iniciativa privada probablemente no va a invertir, como algunas cuestiones de infraestructura, de salud, de educación. Ahí probablemente no, o seguridad, ahí la iniciativa privada no va a meter las manos, porque son normalmente proyectos que no te generan un flujo de efectivo positivo. ¿Vale? Son proyectos que normalmente no te generan flujo de efectivo positivo. Entonces, ahí se requiere el gobierno, o se requiere otra instancia diferente que los financie. Pero, por otro lado, y me voy a lo que decías de educación, Luis. Por ejemplo, yo veo, no sé, por ejemplo, tú revisa el presupuesto educativo de un estado norteamericano, así, no típico, pues es un estado complicado, como Massachusetts, ¿no? Y te das cuenta que la inversión en educación de Massachusetts es privada. Es enorme y es brutal. Yo creo que es probablemente más que la inversión que hace todo el país completo, todo México entero. Obviamente tienen a Harvard, el MIT ahí, ¿no? Y un montón de universidades, pero la inversión educativa es privada. Entonces, ese aspecto yo creo que en México hemos estado muy rezagados en entender que, o intentar entender, o estar acostumbrados a que sea el gobierno quien promueve, quien impulsa, quien invierte, quien pone lana. Yo creo que en el momento que nosotros podamos romper un poco con eso, y obviamente apoyarse en el gobierno, porque las políticas públicas son una importante parte del ecosistema, pero también entender que el financiamiento de todas estas iniciativas de crecimiento económico pueden venir de la iniciativa privada, perdón, vamos a ser un Estado muchísimo más independiente. ¿Sale? O sea, creo que la respuesta, en efecto, pues, desde la parte de gasto, pues sí es un impacto fuerte lo que pasó, y estoy de acuerdo con que el gobierno actual tiene una dinámica muy negativa de concentración de presupuesto y concentración de poder. Eso es de decisiones presupuestales, eso es evidente, ¿no? Y eso no está bien. El gobierno a nivel federal está produciendo ese tipo de dinámicas. Pero también creo que la respuesta podría ser primero, tener un estudio claro con que nos diga, ¿sabes qué? Pues sí estaríamos mejor recaudando nosotros, vamos a salirnos de este pacto, decirle, ¿sabes qué, gobierno federal? Mejor recaudo yo el IVA, el ISR, etcétera, lo recaudo yo. Y ahí nos vemos, porque no me sale bien las cuentas. Y dos, ¿cómo llamarlo? El intentar buscar el impulso económico a través también de dinámicas positivas con la iniciativa privada, nacional e internacional. Esa creo yo que podrían ser las respuestas ante este problema que tenemos de que la cobija es cada vez más pequeña y cada vez se está haciendo más pequeña. ¿Y qué creen? Se va a hacer más pequeña. ¿Vale? O sea, ¿por qué? Porque con las decisiones que se están tomando, este sexenio ya se perdió, para resumírselos, así muy sencillo. Este sexenio ya se perdió, no va a haber crecimiento, no va a haber crecimiento en empleo, no va a haber nada este sexenio. ¿Vale? Entonces, los recursos disponibles van a ser menos y menos y menos y menos. Y entre más decisiones cerradas se toman a nivel federal, va a ser peor. ¿Sí? Entonces, hacia dónde va esto es hacia que haya menos recursos todavía. Entonces, si ahorita se nos pareció poco, no sé si el próximo año va a ser menos todavía que eso.
Entonces hay que empezar a buscar alguna dinámica, alguna solución por otro lado para poder cubrir esos recursos. Pero bueno, aquí ya me extendí un poquito. Me detengo. Gracias. Gracias, Luis Raúl. Le damos la palabra al doctor Alejandro Alarcón. Sí, mire, digo, pues para abonar un poco más a todo lo que ya se ha dicho, porque digo, tampoco quisiera ser muy repetitivo, pero también creo que se deberían de abordar ciertas problemáticas que incluso usted, doctor Antonio, ya señalaba en algún programa de televisión, como que esa misma injusticia redistributiva que se presenta de la federación al Estado, también se presenta del Estado a los municipios. Y entonces allí también, bueno, se deberían de revisar la forma en cómo se distribuye el recurso entre los municipios, porque pues también los municipios están diciendo lo mismo, es decir, ¿a qué hora me va a llegar a mí mi recurso para poder desarrollarme en cuestiones de salud, en cuestiones sociales, en cuestiones económicas, que son bastante importantes, ¿no? Ahora, algo que sí me gustaría que esto quedara, digo, no solamente en la coyuntura, porque vaya que ahorita se está discutiendo porque hay una crisis económica, pero el pacto fiscal, hasta donde entiendo, originalmente, pues, se pactó, valga la redundancia, cuando había unos megayacimientos de petróleo. Y entonces todos los estados dijeron, bueno, pues venga, si me va a tocar más dinero del que yo estoy generando, pues le entro al pacto fiscal. Y ahorita que ya esos yacimientos o digamos la producción de petróleo está disminuyendo, no solamente en México, sino en todo el mundo, pues ahora sí parecería como algo injusto, inequitativo, y creo que se tendría que revisar a fondo. Bien lo dice Raúl Rodríguez, esto se tendría que revisar en nuevos esquemas a futuro. Siempre es un poquito malo o injusto comparar con Estados Unidos, pero por ejemplo, si lo comparamos con el sistema fiscal de Estados Unidos, el sistema fiscal en Estados Unidos cobra, bueno, le permite a la federación cobrar un ISR del 8% a las empresas, y además los estados generan otra recaudación de ISR de entre el 7 y el 9%, bueno, dependiendo ahí de cada uno de los estados. Y entonces digamos, esta dualidad en la recaudación, pues permite esta independencia de distribución de los recursos de los diferentes estados. Yo creo que eso es algo que sí creo que se debería de discutir, porque a mí se me hace que esto va a quedar solamente en la coyuntura. Es decir, cuando hay una crisis económica, esto se discute, pero cuando no hay crisis económica y el país está, digamos, estable, no creciendo tanto, ya dijeron, las tasas de crecimiento no son tan altas, pero cuando hay estabilidad económica, esto no se discute, y cuando hay crisis económica, esto sí se discute. Yo creo que esto debería de ir más allá de una simple coyuntura, a discutirse en profundidad si el sistema fiscal debería de cambiar y hacer un tipo de recaudación, digamos, mixto, como el que sucede en Estados Unidos, y no solamente dejar la gran parte de la recaudación a la federación y las pequeñas recaudaciones, que son impuestos progresivos como la tenencia, que se dejen a los estados, o incluso recaudar el predial, que cuando no se actualizan los catastros, pues hay una gran problemática para recaudar. Además de que los estados pues tampoco quieren asumir el costo político, ¿no? O sea, siempre el que recauda es el malo, y entonces no se quieren meter en esa discusión tan a profundidad. Yo creo que eso, digo, mi propuesta sería más que quedarse en la coyuntura, que esto se trate de verdad en un futuro inmediato. Bueno, no, pues muchas gracias. Pues, ¿qué creen? Resulta que el público nos empezó a hacer preguntas. Me voy a salir un poquito de la dinámica que tenemos. Voy a plantear algunas preguntas que nos hacen, porque considero que están interesantes. Entonces, ahí el que quiera entrarle, pues con mucho gusto, ¿no? O sea, agradeceremos. Una pregunta, dice, ¿el Colegio de Economistas tiene algún estudio de evaluación del gasto en pandemia que evidencie el buen desempeño del gobierno de Jalisco? Y en caso de existir, ¿dónde se puede consultar? Esa es una primera pregunta. Otra segunda pregunta es que ¿en qué micrositios se pueden consultar los desgloses del gasto público por concepto de la pandemia y los resultados que se han mencionado aquí? Esta es una segunda pregunta. Ahorita menciono las preguntas y luego ya para que pensemos las respuestas, ¿no? Luego, una persona nos dice que sobre lo que dice el doctor Raúl,
dice que me parece muy atinado el pronunciamiento del doctor Raúl, ya que su análisis lo hace más en comparación con los estados en particular y no con los parámetros nacionales, que dicen muy poco. Y luego, sobre un comentario que le hacen al doctor Alarcón, le dice: es indudable que la aplicación de los recursos públicos en materia de política económica es incierta, toda vez que los datos que se dan es un porcentaje muy bajo con respecto al tamaño del universo de la propia entidad. Además, el apoyo estatal fue muy bajo y poco transparente. Eso lo demostraron las quejas y cúmulo de personas inconformes que aplicaron los apoyos y que nunca los obtuvieron. Entonces, pues, esto lo que nos habla es que hay preguntas sobre los apoyos, preguntas sobre las comparaciones, preguntas sobre dónde obtener información, sobre qué es lo que hacen nuestras instituciones. Digo, creo que son bastante interesantes estas preguntas, por eso me tomé la libertad de leerlas. Y no sé si alguien tenga algún comentario o sugerencia. A ver, bueno, levantó primero la mano Luis García y luego va el doctor Luis y luego va el licenciado Omar Espinosa. A ver, por favor. Una es muy informativa. En la página del gobierno del estado hay una página de COVID, incluso que está siendo seguida por la Auditoría Superior del Estado, del recurso que se está ejerciendo, y es de consulta en la página oficial. Creo que es COVID, no sé qué. Ahorita les doy bien el dato de la página, y ahí viene el desglose y el detalle de en qué se gasta el recurso, ¿no? Y está siendo auditado, ¿cómo se dice? En presente, no a todo pasado. Y eso es importante que la gente lo sepa, ¿no? Para que vean ahí con claridad qué se ha tenido. Y dos, quisiera responder al tema de si los apoyos sí o no. Los apoyos se dieron en su capacidad de haberse dado. Lo que se generaron eran el apoyo a empresas para permanencia de 2 meses con la plantilla se dio, pero fueron insuficientes. Y también el apoyo que se le dieron a las personas fueron insuficientes. La lana se acabó, para que se entiendan, ¿no? No nos quedamos con el recurso, pero sí hubo mucha gente que hizo trámite y que no llegó el recurso, no se le dio. Y eso habla precisamente de la problemática que se tiene cuando no se tienen recursos suficientes para atender asuntos emergentes. No tenemos fondos emergentes que permitan hacer frente a emergencias. Y eso es un reto que tiene que tener el Estado. El Estado tendría que generar en vaca gorda guardaditos para que cuando tuviéramos problemas de estas características y estos calibres, tuviéramos más capacidad de respuesta. El gobierno federal se le acabaron las participaciones. El gobierno federal tuvo que echar mano del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades y se acabó el recurso y se tuvo que potencializar. ¿Y qué significa? Se tuvieron que endeudar los gobiernos, todos, para poder alcanzar el nivel de participaciones proyectado para 2020, aunque no haya deuda, ¿verdad? Nos endeudamos por 80,000 millones de pesos para atender nada más el déficit de las participaciones. Y eso, por ahí va, ¿no? Esas eran las dos que yo quería contestar. Ok, muchas gracias. Doctor Luis Alejandro, Alarcón. Sí, muchas gracias. Bueno, algo de lo que yo creo que es una consecuencia, bueno, esto sí va a tocar más adelante, pero está relacionado con una pregunta que me hacían de si en realidad se repartieron recursos o no se repartieron recursos, si estos recursos sirvieron o no sirvieron. Pues si nos fijamos, por ejemplo, ahí les estoy presentando una pantalla, pero estos son resultados de lo que hay en el DNUE, en el registro de empresas, bueno, el Directorio de Unidades Económicas Nacionales que presenta el INEGI. Y fue un levantamiento que se hizo en abril y otro que se hizo en noviembre. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, en el número de empresas que se han registrado, que se crearon y otras que dejaron de existir, ya lo mencionaba el doctor Antonio en una nota de periódico en esta semana, pues bueno, sí vemos que hubo un crecimiento en el número de empresas en Jalisco de 0.69%. Entonces uno dice, bueno, entonces sí, Jalisco está creciendo, pero si nos fijamos en cuáles son las empresas que están creciendo, en realidad son empresas micro, empresas que van de 0 a 5 empleados, es decir, mucho de ese es autoempleo. Entonces, ¿a qué voy con este comentario? Si lo que se está creando son empresas de tamaño micro,
que fue a donde, a final de cuentas, las personas desempleadas fueron a parar. Lo que está sucediendo es que si vemos cuál es la productividad de las empresas micro, pequeñas, medianas y grandes, las empresas micro en realidad tienen una productividad mucho menor que el resto del tamaño de las empresas. Y lo que yo estoy viendo que se está generando en un futuro con esto es, nos preguntamos, bueno, Jalisco, ¿cuándo va a alcanzar a recuperarse? ¿Cuándo va a alcanzar a llegar a los niveles que tenía antes? Y esto es una advertencia que yo lanzo. Es decir, ¿en realidad Jalisco va a poder llegar a los niveles de antes? Yo lo que estoy viendo es que se está perdiendo el potencial económico, porque si lo que se crean son microempresas y tienen menos productividad que las empresas grandes o las pequeñas o las medianas que no se crearon tanto, entonces ese producto potencial en realidad iría a decrecer. Esta es una gráfica del Producto Interno Bruto de Jalisco y esa es una línea, bueno, una línea que se traza, una línea recta, como si fuera el producto potencial. Yo lo estoy estimando el crecimiento en 2020 como si fuera menos 6.5% anual, pero en realidad nos preguntamos, ¿cuándo alcanzaremos esa línea de producto potencial? Yo lo que creo con esos datos en donde se están creando empresas de 0 a 5 empleados, es que ese producto potencial va a ser más bajo, es decir, va a haber un quiebre en esa línea en donde el producto potencial va a ser más bajo y lo vamos a alcanzar pues tal vez más rápido, pero las oportunidades de crecimiento para el futuro yo creo que sí se están viendo afectadas. Y eso es algo que bueno, pues impacta directamente y es un resultado de ver si se cuidaron en realidad a las empresas de tamaño pequeña y mediana, que a mí me parece que esto en lo general no sucedió en Jalisco, es decir, no se cuidaron estos tipos de empresas. Y en realidad las empresas grandes tampoco es que se hayan confiado mucho, muchas de ellas cerraron y lo que sí veo es un producto potencial en Jalisco más bajo para los próximos años que lo que tenemos actualmente. Entonces sí, alcanzaremos el producto potencial más pronto, pero es un producto potencial más bajo. Yo creo que ese es el principal efecto de no haber invertido de manera efectiva todos los recursos con los que se endeudó el gobierno de Jalisco. Ya. Muchas gracias. Ahora sí, al licenciado Omar Espinosa, las preguntas que hicieron y luego a continuación el doctor Luis Raúl. Bueno, muy bien, doctor. Con respecto a si el colegio genera información, bueno, hasta este momento el colegio no genera información propia, pero sí tenemos un proyecto en conjunto con la Federación de Economistas de la República Mexicana de iniciar con un instituto que genere información estadística y económica. Y quiero hacer la invitación a todos los economistas del estado, del país y de todas partes del planeta para que se unan a este proyecto y podamos sacarlo más rápido. Lamentablemente por la pandemia pues nos vimos un poquito frenados, pero esperemos que para el próximo año lo podamos continuar. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí, doctor Luis Raúl, por favor. Sí, gracias, Antonio. Bueno, yo aquí quisiera mencionar un par de cosas. Primero, con respecto a los apoyos. Pues bueno, como lo mencionaba Luis García, pues son a todas luces insuficientes para el tamaño de la emergencia que tuvimos. A mí la parte, o sea, digo, no dudo ni descarto la información que nos da Luis de que pues, crecieron muchísimo los apoyos, ¿no? Que se apoyaron a 10,000 empresas, ¿no? De repente en un año donde había pandemia. Pero tenemos 373,000 unidades económicas en Jalisco. O sea, el tamaño del apoyo en realidad es un paliativo muy chiquito para el tamaño del problema. Obviamente, ese es otro de los problemas. Como lo decía al principio, o sea, es un excelente punto que Jalisco haya saltado y haya dado el apoyo y haya dicho, ¿saben qué? Cuando en ningún lado sabía, Jalisco abrió con eso, ¿sale? Pero digo, un primer punto es ese, o sea, el apoyo fue positivo y bueno para muchas empresas, creció mucho, pero el tamaño del universo es enorme, ¿no? Y es insuficiente a todas luces. Ese es por un lado. Dos, coincido, de hecho iba a ser mi otro comentario, coincido con Alejandro en el sentido de que esos 6,200 millones de pesos que se tomaron para infraestructura pudieran haber estado también un poco enfocados, al menos una parte, en una segunda etapa del apoyo, probablemente más estratégica, ¿no? Intentando no solo apoyar a las personas, sino apoyar la recuperación. Y tercero,
viene una etapa bien compleja donde vamos a tener todavía indicadores de salud malos, ¿sí? Porque la pandemia continúa. Yo creo que ahí, Luis, fuiste muy optimista. Yo creo que la vacunación probablemente va a terminar por ahí de diciembre del próximo año, con suerte. Yo creo que el primer semestre vamos a estar apenas empezando. Entonces, vamos a tener cifras de salud malas, vamos a seguir teniendo la pandemia y vamos a tener una medio recuperación ahí. Entonces, yo creo que es un tema muy peligroso, ante lo cual yo haría el llamado respetuoso a las autoridades del Estado que tengan capacidad, a la UDG que está ahí dentro de los comités de salud, etcétera. Punto número 1, transparencia. Se requiere transparencia en la información. O sea, por ejemplo, ¿a qué me refiero? Hace un par de semanas dejaron de publicar los activos de Radar Jalisco. Los dejó de publicar, salieron de la información. Probablemente porque no sean muy buenos. Probablemente porque van a hacer quedar mal al gobernador. Entonces, ese tipo de cosas destruyen la confianza completamente de lo que hay detrás. Y 2, yo cuando me refería al cambio de un día para otro de las reglas, no me refería tanto a que entrara o no una regla, sino que parece que las reglas están cambiando todo el tiempo. Digo, pasa en la Ciudad de México, que no es rojo, sino naranja, ¿no? No, naranja más fuerte, y luego naranja más fuerte. O sea, obviamente porque no quieren cerrar, ¿sí? Entonces, yo creo que en Jalisco pasó algo similar, o pasa algo similar. Obviamente el tema es económico, no se quieren cerrar las empresas, no se quiere volver al cierre. Obviamente, ¿hay forma de hacerlo sin cierre? Pues claro que hay forma de hacerlo sin cierre, pero punto número 1, se requiere una transparencia por parte de la estrategia gubernamental, una transparencia completa. Que te digan, ¿saben qué? Pues igual la regamos, a lo mejor no debemos haber abierto el Buen Fin, no sé, ¿sale? Y sacar las cifras como son, las que sean, y a lo mejor cambiar estrategia, pero poner una estrategia de tal forma que no sea un tiro en el pie. No poner reglas así de, si pasamos de la raya, ya, no, espérense. Tienen que poner reglas que sean mucho más inteligibles, más sencillas, y que no sean una línea, porque si pones una línea, ¿qué creen? Todas las vamos a pasar. ¿Por qué? Porque si mantenemos abiertos durante una pandemia donde no hay vacuna, y es un virus altamente contagioso, vamos a seguir así, va a seguir, o sea, mientras siga la economía abierta, mientras sigan los contactos, van a seguir los contagios. Eso es una realidad que hay que aceptar, ¿no? Entonces, poner unas reglas claras, sencillas, y que no las estén cambiando. El problema no tanto es que de repente entra el botón rojo o entra la semana, sino que de repente, lo voy a decir como es, como lo pienso. No sé si como lo es, pero como lo pienso. De repente nos dice el gobernador, sale a regañarnos a todos y nos dice, ¿saben qué? Está muy mal esto, vamos a cerrar. Se cierra. 2 semanas, ¿ok? Obviamente, cuando toma la decisión de abrir, todavía no había información suficiente para decir que fue exitoso el cierre de las 2 semanas, porque justo es el momento del contagio, o sea, todavía no había forma científica de tener información suficiente para tomar la decisión de abrir para el Buen Fin de las 2 semanas cerradas, ¿sale? Entonces, en ese momento, a mí me entra una terrible desconfianza y obviamente esto está siendo llevado por la economía y no tengo problema con eso, simplemente que se diga, que se hagan las cosas y que sea claro el gobierno con eso. Yo creo que a medida que el gobierno sea muy claro, que se tengan, obviamente, las medidas que se tengan que tener, cubrebocas, distancia, etcétera, quien pueda trabajar desde casa, trabaje desde casa, etcétera, pues va a haber una mejor recuperación. Y de ahí también, construyendo un poco sobre lo que dijo Alejandro Alarcón, pues que el apoyo, se tiene que tener un nuevo apoyo, o sea, Jalisco no va a salir adelante ni va a crecer a un ritmo acelerado si no hay apoyo. Se va a requerir más apoyo. ¿De dónde puede salir el apoyo? Obviamente un apoyo entre más estratégico mejor. ¿De dónde va a salir el dinero para el apoyo? Oh, pregunta interesante. Mi pregunta para el gobierno de Jalisco, ¿han pensado en emitir bonos al público? No deuda directa a los bancos, bonos al público, de larguísimo plazo. 10 años, 15 años. Yo creo que existiría el mercado para ello. Habría que analizar ese tipo de alternativas. ¿Saben qué? Tenemos una pandemia, necesitamos dinero para ayudarle a las personas, para salir adelante las empresas en una nueva etapa. ¿Por qué no pensar en un programa de emisión de bonos, emisión de deuda?
al público, de largo plazo, larguísimo plazo, ¿sale? Ok. 10, 20 años de plazo, ¿sí? Bueno, Y yo creo que eso permitiría suavizar la recuperación y nos sería un impulso bárbaro para que Jalisco pudiera regresar a un nivel de crecimiento importante, que es lo que se requiere, probablemente no el próximo año, pero sí en un par de años más. Gracias. ok, muchas gracias. Bueno, ¿qué creen? Tenemos una restricción que se llama tiempo. Yo sé que hay varias preguntas que se quedaron en el tintero. Les voy a pedir nada más para concluir un comentario rápido, pero de un minutito, porque si no se nos va la señal de internet. Entonces, si les pido por favor, si vamos a empezar, le agradeceré al doctor Alarcón si hace un comentario rapidísimo, por favor, para concluir. Sí, muchas gracias. Pues más que nada señalar que hay cosas que se quedaron en 2020 que son muy importantes y que yo creo que sí se deberían de retomar para el próximo año, porque en este año se acentuaron los problemas. Y me refiero específicamente a ese 9 de marzo, que fue un día sin mujeres, porque las mujeres estaban en pues manifestando su inconformidad ante muchas cuestiones sociales, muchas cuestiones de seguridad, pero había otras cuestiones económicas. Y esas cuestiones económicas creo que se acentuaron. En vez de aminorarse los problemas que había, muchas mujeres han tenido más problemas para insertarse en el mercado laboral. Y también muchas mujeres han tenido que dejar el mercado laboral por las mismas cuestiones sociales y de problemas que estaban manifestando en aquellos tiempos. Entonces, yo creo que sí es una problemática social y económica importante y que no se nos debería de olvidar. Yo creo que Jalisco tiene todavía la oportunidad de rectificar en ese sentido y es algo pues importante a tomar en cuenta en el futuro. Muchas gracias. Licenciado Omar Espinosa, ¿algún comentario final? Claro que sí, Toño. Bueno, mira, sin duda esta pandemia nos ha dejado experiencias, ¿verdad? Estamos al borde de pues una recesión económica, pero sin embargo tenemos el potencial de salir adelante a través de las oportunidades que se nos otorgan. Una oportunidad que yo veo muy latente es la creatividad del mexicano. Y en Jalisco somos emprendedores. Vimos que hubo un recorte en el empleo, un recorte considerable. Hubo mucha gente que se fue al autoempleo y este autoempleo les permitió generar habilidades que a veces no creían. Yo te lo digo, tengo un negocio donde le doy servicio a medianas y pequeñas empresas y alguna que otra grande. Las ventas en ese sector disminuyeron cerca de un 80%, pero sin embargo las ventas a personas independientes, que yo me imagino que eran desempleados, pequeños emprendedores que empezaron a fabricar pues a lo mejor galletitas en su casa, algún producto doméstico, se incrementaron en un 200 o 300%. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, mi negocio se vio saneado por esta actividad. Yo lo noté porque me pedían etiquetas, mucha etiqueta de esas que están saliendo ahorita con los productos de si es alto en grasas, alto en carbohidratos y alto en azúcares. Me di cuenta por esa situación, aparte los ingresos, claro, que me afectaron. Estaba yo acostumbrado a los depósitos bancarios y las ventas al detalle aumentaron considerablemente y gracias a esas ventas al detalle salimos adelante. Y esto pienso yo que se ve reflejado también en muchos comercios. Algunas empresas medianas, te digo, se fueron en bancarrota, están endeudadas para salir adelante. Y yo pienso que han llegado a un esclavismo financiero, que también es un tema que a lo mejor no tocamos en este foro, pero que sí sería indispensable tocar, porque son de las consecuencias que vamos a ver para el próximo año. Lo que es más, ya lo estamos viendo en este momento. Si tú ves la cartera vencida de los bancos, vas a notar que aumentó considerablemente y si no ha aumentado, está por aumentar. Pero bueno, le dejo ahí para no serla tan extensa. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Pues, maestro Luis García, por favor, algún comentario final. ¿Cómo no? Quiero no dejar de reconocer el extraordinario foro que llamas, Antonio. Muchas gracias por invitarme. Y dos, quisiera poner énfasis en un asunto. El PIB nacional va a caer más de 9 puntos en el año. Tomemos en cuenta eso. Estamos en una crisis económica nacional, que por supuesto hay muchas cosas que quedan en el pendiente y que hay que provocar. Estamos en una emergencia económica.
no es un asunto ordinario. Por tanto, la política económica no pudo haberse manejado como si no estuviera pasando nada. Y ese ha sido el gran error del gobierno federal. Creer que con la estrategia de política económica inamovible, este país puede salir adelante. 9.5, estimado la mayoría de los especialistas, la caída del PIB. Yo creo que en esta debacle de crisis económica de las más severas que ha enfrentado nuestro país, el estado de Jalisco va a salir menos perjudicado que otros. Va a ser de los estados que mejor la van a librar y que va a tener una perspectiva de recuperación económica muchísimo más rápida que lo que tendrá el resto de los estados. Okay. Esa es una de las cosas que yo quisiera poner como una conclusión aquí. Y dos, que no se puede creer que con 6,000 millones de pesos o 5,000 millones de pesos el mundo hubiera cambiado y la reactivación y la pérdida de competitividad se hubiera dado. Y lo digo con mucho respeto porque simplemente nada más para el gobierno del estado tiene 124,000 millones de pesos de presupuesto. Y 5,000 millones de pesos están destinados a obra pública emergente. El gran problema es que no nos podemos endeudar más que en infraestructura productiva, porque la Constitución restringe eso. Solo te puedes endeudar para infraestructura productiva, para hacer obra pública. Y eso también sería fabuloso que pudiéramos atraer dinero hoy para atender muchísimas de las necesidades para la reactivación económica que no están vinculadas con la inversión, con la obra pública. Por tanto, creo que hay muchas cosas que hay que atender, que hay que señalar y que el gobierno tiene que estar muy cuidadoso y muy asertivo en cómo maneja la información, cómo maneja el tema de transparencia, cómo maneja el tema de los apoyos, porque son muy sensibles. Pero estamos ante una emergencia y creo yo que se ha hecho bien a secas, sin triunfalismos y con muchísimos pendientes que seguramente serán retomados en cuanto a la emergencia económica pase. No vamos a llegar a los índices del 2018, seguramente el próximo año. Vamos a andar recuperándonos en 2, 3 años. Eso es una realidad y lo tenemos que entender. Y tenemos que entender que la principal preocupación es que se genere, que no haya una pérdida de empleos y que no haya una pérdida más significativa de la actividad económica. Ok, bueno, pues muchas gracias, Luis Raúl. Perdón, ¿algún comentario final? Sí, rapidísimo. No, sí, rapidísimo, breve. Yo sigo pensando que hay un falso dilema entre salud y economía. Sigo pensando que la salud es lo más importante y durante esta recuperación que viene en los próximos 2 años, ojalá la salud, como lo ha sido, no puedo decir que no, siga siendo el centro de la política pública. Eso es importantísimo. O sea, el momento que se pierde la salud, en ese momento la economía se destruye. Entonces, de lo que hemos podido aprender de otros países, los países que mejor desempeño económico han tenido son aquellos que cuidan la salud. Si lo vemos a México, los mejores desempeños económicos dentro de los estados son aquellos estados que se preocuparon primero por la salud. Entonces, no perdamos ese foco. Sería mi petición hacia los hacedores de política pública en Jalisco. No perdamos el foco, que la salud siga siendo el centro de la política económica, al menos de aquí a que estemos todos vacunados, y ya ese ya sería otra historia. Pero bueno, muchas gracias por la invitación, un gran foro, bueno, un gran panel. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Hemos tenido mucha participación, la verdad me quedé con varias preguntas aquí, nos quedamos con preguntas en el tintero. Pues nada más recalco, muchísimas gracias y esperemos que nos podamos ver posteriormente para hacer la segunda parte de este programa, porque seguramente hay muchas peticiones sobre el mismo. Bueno, pues con esto nos despedimos, agradecemos a todos por su participación. También les comento, pues el próximo año el Doctorado de Estudios Económicos seguirá haciendo seminarios, conversatorios y otros eventos, así es que pues seguiremos en contacto y finalmente pues agradeciéndoles que cerramos nuestras actividades, que pasen una feliz Navidad
y lo mejor para el año que viene. Muchas gracias a todos y muy amables.